Les quiero dar la bienvenida a nombre de la editorial Weathers a todos los que están aquí reunidos para presentar este libro de la autora argentina Belén López Peiró, ¿Por qué volvías cada verano? Un libro que ya lleva unas semanas en las librerías chilenas y nos tiene muy contentos. Un libro que nos impactó, que nos conmovió y que nos gustó mucho. Una no ficción con ecos de Manuel Puig y de Rodolfo Walsh y de María Moreno. Para nosotros lo leímos así por la mezcla de materiales, de documentación, de juzgados y todo eso. Y no me quiero explayar más. Quiero darle la bienvenida especialmente a Claudia Pablaza, novelista, cuentista y editora chilena, editora de La Mujer Rota y autora de varios libros, ¿ya? Entre ellos Todos piensan que soy una fakir, Diario de quedar embarazada, que es el último, y Diario de las especies, que es una novela anterior. Muchas gracias, Claudia. Y Diego, Diego Zúñiga, autor también, periodista, también editor de Montacerdo, y que escribió Camanchaca y Racimo como novelas y Niños Héroes en cuentos. También tiene un perfil de la Bombal. Eh, entonces está también, por supuesto, Belén, quien va a leer al final, va a poder contestar las preguntas de la gente y va a conversar con Claudia y con Diego. Así que nada, brevemente los invito a este diálogo literario, a comenzar esta noche de viernes de esta manera. Ojalá hayan descansado un rato entre tanto Zoom. Y recordar nomás que el libro de Belén se encuentra en todas las librerías de Chile, pero especialmente también en la tienda Weathers, ¿ya? Por si no lo pillaran en algún otro lugar. Entonces primero va a comenzar Claudia leyendo un texto. Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias a Weathers, obviamente, por haberme invitado a presentar este libro y a Belén López Peiró, que la verdad es que fue muy grato poder leer tu primera novela, que según entiendo ya ha sido publicada en otras partes. Partió en Argentina y ahora siendo publicada en esta buenísima editorial chilena. Y compartí también acá, obviamente, con el escritor y amigo Diego Zúñiga, que bueno, yo como les comenté voy a partir primero con un pequeño texto que escribí acerca de la lectura de esta novela y obviamente después eso va a dar paso a una conversación y después de la presentación de Diego. Voy a partir. ¿Por qué volvías cada verano? Es la primera novela de la escritora argentina Belén López Peiró, un libro polifónico y kafkiano, narrado desde múltiples voces: el tío policía abusador, los expedientes judiciales, el psicólogo, la voz de su madre, su padre, una expareja, sus primas, hermanos, familiares y otros cercanos de la protagonista. Voces que se articulan de forma tal que generan un coro perfecto que radicaliza la evidencia de ese primer abuso, contrario a lo que obviamente esperan los que hablan y se manifiestan en contra de la protagonista y que intentan volver a silenciarlo. En términos narrativos, la estrategia elegida para narrar el abuso es brillante, porque más que lograr el cometido del silencio, lo evidencian y comprueban, mostrando cómo operan las dinámicas del abuso en nuestra sociedad y también la conformación de la cultura, donde en pleno siglo XXI las mujeres aún somos víctimas de las articulaciones tramposas y perversas, de los efectos devastadores de ese recurso que el psicoanálisis llama renegación o desmentida, y que se manifiesta en la negación de las violencias hacia las mujeres, determinada por la diferencia de no poder resolver en sí el horror del sexo femenino, percibido para siempre como una herida. Así, el libro nos vuelve a mostrar cómo en el abuso se monta una escena donde la protagonista, y lo hago extensivo a otras mujeres, se siente entrampada en tanto el violador, como todos los violadores y abusadores, tejen una red invisible a partir de la supuesta fragilidad de la víctima. La protagonista de este libro tenía una madre alcohólica y un padre ausente.
Ella misma lo relata en su texto. Cito: pendejas con padres ausentes y madres refugiadas en el alcohol o en la depresión. Cierro comillas. Donde se busca confundir los planos entre los cuales se intenta afirmar la subjetividad e identidad de la abusada y finalmente silenciarla o dejarla sin habla. Esa es una de las gravedades del asunto. La violación interfiere en los planos de apreciaciones y realidades de quien lo sufre, extensivo a la sociedad que lo oculta. También en este juego de confusión de realidades, el agresor y el coro posterior de cómplices devalúan lo ocurrido, intentando eliminar las pistas y también las consecuencias emocionales o psíquicas que puede tener la mujer, bajándole el perfil, como por ejemplo cuando el juez le dice al menos no te violó, como si los límites del cuerpo y el daño solo estuviesen puestos en un órgano sexual, biologizando y sexualizando una vez más las experiencias de representación, el acceso a lo simbólico, tal como se ha hecho en la biologización de la literatura, el sexo por sobre el género, y retrocediendo a pensar la cultura y sus representaciones solamente ligadas a formas y cuerpos materiales, generando un abismo cada vez mayor y haciendo más evidentes las desigualdades y exacerbando el poder de un sexo por sobre otro, en este caso histórico, el homodominio. Es tremendamente interesante y valioso, y siguiendo las ideas de la norteamericana Sidney Smith acerca de la escritura autobiográfica en las mujeres, y sobre todo en su texto Hacia una poética de la autobiografía de mujeres, publicado en 1991, como la autora de este libro hace una excelente gala del gesto autobiográfico de la subversión, y también la posibilidad de salir de ese lugar en que el agresor la ha dejado entrampada y ha levantado el silencio. Para Sidney Smith hay 3 caminos para la mujer que escribe una autobiografía. Primero, el primer camino es apropiarse del lenguaje de los patriarcas, dominando así todos los recursos que el lenguaje pone a disposición del hombre. Segundo, crear un lenguaje alternativo para contar lo sucedido. Y tercero, caer en el silencio y los eufemismos o las circunlocuciones cuando ha tratado de presentar su versión de la subjetividad femenina. La autora de este libro elige escribir su autobiografía desde un lenguaje alternativo, donde la historia del hombre y el agresor no será la suya. Ella tiene su versión que desenmascara, un camino que no será fácil, porque debe moverse entre las ficciones de identidad que constituyen la idea de mujer y que estimulan los parámetros de la subjetividad femenina, incluyendo la relación problemática de la mujer con el lenguaje, el deseo, el poder y el significado. Así, Belén López Peiró contará esa historia que no se ha contado antes y va a descubrir un lenguaje apropiado para su propia historia, un lenguaje polifónico altamente literario. Así, en la elección de la autobiografía desde un lenguaje alternativo, ajeno a los mandatos de la tradicional novela autobiográfica, vuelve a mostrar cómo el género autobiográfico es subversivo, logrando el deseo de la autora de contar su propia historia, pero también el deseo de generar representación y no de seguir siendo un mero objeto de la desarticulación textual y perversa del varón. En este viaje alternativo, ajeno a las versiones de los otros hablantes, la protagonista y la autora generan la verdad de sí misma y desestiman todos esos otros relatos que la nombran y la intentan determinar. Que tu vieja te abandonó, sí, que tu viejo te descuidó, sí, que tu hermano se desligó, sí, y está bien que estés enojada, pero ninguno de ellos es cómplice y el único criminal ya está siendo juzgado por la justicia, son algunas de las preguntas que se le instalan a la protagonista. Por último, para terminar, es notable cómo el libro abre y cierra con preguntas. La primera es la pregunta del título, que dice, ¿por qué volvías cada verano? Y otras preguntas que también se instalan en el texto, como por ejemplo, ¿qué se siente ser abusada? ¿Qué consecuencias te trajo todo esto? ¿Podría ser un poco más precisa? Y estas preguntas creo que cumplen una doble función en el texto. Primero, hay una función irónica, para posicionarse por sobre los otros relatos que se le intentan instalar.
Y segundo, cumple la función de conectar con todas las lectoras y decirnos que está abierta esa pregunta, que solo nos basta con responderla. Muchas Eso. gracias, Claudia. No. Diego, tienes la palabra. Gracias Álvaro. Gracias Belén por la invitación. Qué bueno ver a Claudia, qué buen texto también, así que ya dispara mucho de las líneas que yo creo que vamos a conversar hoy día en la presentación de este libro que yo quiero partir con una confesión, ¿no? Me hubiera encantado publicar este libro, ¿no? O sea, recuerdo cuando lo leí por primera vez, hace ya algunos años, recuerdo que llegué al libro, voy a hacer primero ese camino ahí, ese camino de cómo uno va, cómo aparecen los libros en la vida de un lector, ¿no? Recuerdo que el libro empezó a aparecer en los rankings de eterna cadencia, ¿ya? Que al menos acá desde Chile uno le tiene mucho cariño a esa librería y a ese blog, así que uno lee y va viendo ahí qué aparece, ¿no? qué están leyendo en Argentina. Y la edición trasandina de Por qué olvidas cada verano apareció en una editorial chiquita y de pronto se me apareció en el ranking, me generó mucha curiosidad y me lo conseguí que me lo enviaran. Leí y me pareció un artefacto, el libro me pareció un artefacto que explotaba en la cara del lector, ¿no? Y aquí no estoy exagerando en ningún caso, ¿no? Digo, sobre todo por la forma tan singular que tiene el libro y que a mí me parece que es lo que lo hace realmente único, ¿no? Entonces, nada, cuando supe que Álvaro se me adelantó, me puse un poco triste, pero también feliz de que el libro circule acá en Chile. Estoy seguro que va a llegar a muchos lectores y lectoras porque insisto, es ese tipo de libro que uno en la medida de que va avanzando en sus páginas, uno sabe que de este lugar no se vuelva a salir igual como se empieza, ¿no? O sea, y que son experiencias de lectura que no nos ocurren mucho, pero que en el caso de este sorprendente debut de Belén, está ahí, ¿no? Está expuesto primero, como decía, no solo por la temática y por el material con el que se está trabajando, ¿no? Sino sobre todo por las decisiones literarias que tomó Belén para abordar una experiencia tan difícil. Belén es muy joven además, entonces sorprende mucho esa conjunción de sabiduría, por así decirlo, literaria y narrativa, para saber qué hacer con estos materiales tan explosivos, ¿no? Y tan difíciles. Creo que lo primero que uno cuando empieza a leer, porque los días cada verano, a uno lo atrapa obviamente esta prosa que tiene Belén para generar, es una prosa muy punzante, ¿ya? Que, que además se va volviendo, en la medida de que avanzan las páginas, se va volviendo más dura, ¿no? Y hacia el final, yo pasaba las páginas, recuerdo en esa primera lectura, como con miedo, ¿no? Con miedo además porque Belén además los fragmentos, algunos se van reduciendo y a veces encontramos una página con solo una pregunta, ¿no? O solo una frase y esa frase tiene la fuerza que puede tener un verso en un poema, ¿no? Digo, o sea, están cargadas, las palabras están cargadas a tal punto que basta simplemente con poner esa pregunta y al lector se explota una serie de sensaciones, ¿no? Y que aumentan la experiencia importante de leer, como decía, hay un libro que
cuando uno sabe de qué se trata, cuál va a ser el material con el que está trabajando Belén, ¿no? Que tiene que ver con un abuso, y que está trabajando con materiales autobiográficos sobre eso. Uno puede entrar desde la curiosidad ahí, pero ya en las primeras páginas va descubriendo además que lo que ha hecho Belén no solo es, o sea, es darle una vuelta es darle una vuelta a lo autobiográfico, ¿no? Y es muy inteligente, sobre todo en estos años, ¿no? Que ha habido un regreso a lo autobiográfico en la literatura latinoamericana, a lo mejor también de otras lenguas, ¿no? Pero particularmente latinoamericana, eh, donde el riesgo que tenemos nosotros los más jóvenes, y aquí me siento contemporáneo de él, entonces también lo miro desde ese lugar, ¿no? Como, ¿qué hacemos con nuestra vida, ¿no? ¿Cómo narramos nuestra vida? Eh, ¿Qué hace la literatura con esos materiales que tenemos de nuestra vida? Y, y me parece que ahí se cruza además en Belén la vocación de la periodista también, ¿no? De querer convocar a otras voces, ¿ya? De querer, de entender quizás que una experiencia tan compleja como es la del abuso, solo se puede eh, retratar, solo se puede indagar en ella a partir de convocar a estas otras voces que son las voces de los que comparten la experiencia con la protagonista, pero también trabajar con estos materiales judiciales, por ejemplo, el contraste entre esa lengua judicial y la lengua punzante que ha elegido Belén para narrar los hechos, el también entender que una experiencia así no solo tiene que ver con un yo, sino con muchos yoes de alguna manera, ¿no? Me parece eso que es muy sorprendente cómo también vamos en estos fragmentos, y son un poquito más de 100 páginas, eh, nos hemos adentrado en una novela familiar impresionante, y en una novela familiar además que ocurre también una gran parte de ella en un pueblito, ¿no? O sea, como que está todo eso, está la familia, está el pueblo, está como esta experiencia se vive en esos ambientes y en esos mundos, y esta idea de la polifonía, obviamente que ayuda mucho a que podamos acceder a todo este mundo a partir de lo fragmentario también, y que me parece que lleva obviamente a pensar en la imposibilidad también de reconstruir todo, ¿no? O sea, y en la necesidad de que, como bien decía Claudia, planteamos estas preguntas, se plantean muchas preguntas, yo creo, se abre mucho en ese sentido el texto, que me parece que es muy bueno, y esa decisión, ¿no? Abrir con esas preguntas, y que todos entremos finalmente en la historia, más allá de tener o no cada uno de nosotros alguna experiencia similar. El viaje que propone Por qué volvías cada verano finalmente es el de convocarnos a una historia insisto, más allá de tener o no una experiencia realmente similar, es también un viaje por la violencia, ¿no? Creo que y me imagino también que la lectura de un hombre es muy distinta a la lectura de una mujer en el caso de la novela, porque también a mí me habla desde otro lugar y me hace pensar como con respecto a la familia, los amigos, a la relación, a cómo se establecen las relaciones, a los afectos, y a esa violencia muy silenciada, que también me parece que se percibe mucho, al menos, y aquí leyéndolo desde Chile, Belén, es muy chileno también. La literatura chilena ha abordado mucho la idea de la familia y estos silencios, ¿ya? Y estos momentos incómodos, y estas violencias, ¿no? Estas violencias que se silencian. La literatura, la narrativa chilena tiene, me parece, una genealogía ahí muy larga, y que es muy interesante cómo
cómo Por qué volvías cada verano puede entrar en diálogo con eso, ¿no? Creo que también hay algo muy impresionante con respecto a estas decisiones, podríamos decir incluso técnicas, ¿no? Porque creo que es la suma de eso lo que vuelve esto muy literario, ¿no? Y que nos permite leer el libro no solo como testimonio, que ya podría ser algo muy valioso, ¿no? Sino que me parece que hay una opción, y obviamente que me interesaría mucho preguntarle a Belén que tratemos que nos comparte un poco cómo ese testimonio se fue convirtiendo en literatura, ¿no? Digo, a partir de tus propias decisiones de la escritura, pero para uno como lector, al menos, insisto, hay todo un trabajo con lo estético, ¿no? Y que encuentro que todo ese trabajo es lo que hace que la experiencia que se logra capturar en el libro es mucho más potente que simplemente haber contado esto en primera persona y haber hecho un reportaje un autobiográfico, no sé, y contarlo, ¿no? O sea, siento que todas esas decisiones de convocar esas otras voces, ya, de que el texto sea fragmentario, de hacer que la prosa sea es muy precisa, ¿no? Digo, la suma de eso logra que un libro como ¿Por qué volvías cada verano? De alguna forma tenga todo ese poder literario y que vaya mucho más allá del testimonio o de ciertos libros autobiográficos que, como decía, en mi generación, en nuestra generación, estamos llenos de gente haciendo eso y que me parece que si lo miramos en ese panorama, este libro es realmente ejemplar y se escapa eh, de cualquier parangón con respecto a eso, ¿no? Antes de darle ya la palabra a Belén para que a lo mejor nos vaya contando más cosas y obviamente que lea, me parece buenísimo escucharla. Eh, hay algo en la pregunta final del libro que en un libro así creo que pensar en spoiler da lo mismo, ¿no? Entonces podemos sin problemas decir que la frase final, que la última página de la novela termina con una pregunta y que sí, es una frase muy breve y dice, y decime qué se siente ser abusada. Es una pregunta que de alguna manera como que uno, lector, se vuelve como un abismo por una parte, pero también a su vez uno empieza a recapitular todo lo que acaba de leer, ¿no? Digo, eh, y uno de alguna manera tiene herramientas para afrontar esa pregunta, ¿ya? Como para empezar a balbucear quizás de alguna manera una respuesta eh, como lector y que a su vez también invita, por supuesto, como toda buena novela, a la relectura, ¿ya? Porque se goza mucho el libro en ese sentido, en una relectura, porque uno se va deteniendo en otros detalles, como decía, no es solo una experiencia puntual, sino que, insisto, hay una novela familiar acá, hay una novela, hay la historia de un pueblo, ¿ya? Hay una historia de adolescentes también. Son muchas líneas por las que uno puede avanzar y que atraviesan el libro y que se aprecian, insisto, cada vez mejor cuando uno vuelve a leer y va descubriendo otros detalles que está desperdigado en este libro increíble. Y nada, muchas felicidades, Belén, qué bueno que iba a circular por acá. Eh, y eso por ahora. Muchas gracias, Diego. Gracias por tu lectura, por tus comentarios. Y Belén, te dejamos a ti ahora Sí, que comentes, que leas, que antes de abrir un poquito el naipe para hacer las preguntas. tengo cosas que decir de lo que dijeron Claudia y Diego. Antes que nada agradecerles. Si les parece, leo y después arrancamos a conversar porque si no me voy a enganchar y... bueno, leo uno o dos fragmentos. Te toca por la noche y a la mañana te sonríe, te trata como si fueses una reina, te halaga delante de sus amigos, elogia tu elongación y tus curvas, y en el baño se hace la paja de su vida.
Te llama sobrina, dice quererte como a una hija, pero te desea y te quiere coger tan duro como su cuerpo beso se lo permite y sin forro como a su esposa. Te ve pasar en pijama y su pija se pone dura, tan dura como el bastón que usa para quemarle el lomo a los pibes de la garita. Te lleva con él a todos lados, te muestra como un diamante en bruto, pero puertas adentro te da masa, te rompe y te aplasta. Te come como un pedazo de carne que asó desde hace años en el patio de su casa. Te llama por teléfono, te cuida cuando vuelves del boliche, te aconseja y reconcilia con tu mamá cada vez que hay una pelea. Te defiende frente a tus primas, celebra tus cumpleaños, te hace los mejores regalos, te hace sentir amada. Pero también te toca, te lastima, te penetra con sus dedos hasta sangrar. También te trata como un objeto, como una porquería que come de día y caga de noche, porque eso te hace. Te convierte en excremento, en alimento procesado por su asqueroso intestino y expulsado por su culo sucio. Te hace sentir la peor lacra, te convence de que es tu culpa, de que te mereces lo que te pasa por puta. Te convence de que tenés que pagar ese derecho de piso para dormir en su casa, para sentirte querida. Querida por él y por cualquier otro hombre. Sí, porque él te quiere y te cuida, pero no te olvides, primero te coge y te caga. ¿Estás cansada de que te cuestionen? Acostúmbrate, porque todavía queda para rato. Que porque volvías, que porque no hablaste, que porque dejaste que te cogieran. Olvídate, jamás van a aceptar lo que decís, siempre te van a cuestionar. A vos, a tu palabra, querida, poner bajo la lupa un hombre siempre sale caro. Su hombría, su machismo pesan más que tu integridad y la de las otras chicas. No tengas ninguna duda de que eso es así, pero no te sientas especial. Les pasa a todas, a las que denuncian y a las que no, a las que guardan bajo llave su secreto y a las que lo gritan a los cuatro vientos. Mucho más si cuestionas a alguien con un arma. Su pistola pesa más que su pija y el tipo se cree Dios. Y serán muy pocos los que por vos respondan y muchos los que miren un costado. Siempre es más fácil desoír que encarar, que hacerse cargo. Siempre es más fácil bajarse los pantalones y cogerse una pendeja por la fuerza que ponérselos y pedir permiso. Así que no te calientes, que su hombría se derrumba cada vez que sentás el culo y escribís. Deshacelo con palabras, acábalo en un punto y garchátelo entre comas. Así sin más pena, sin más dolor, sin más de gozo. Eso es. Wow. Gracias, Belén. Quiero invitar a la gente que está en la sala virtual, si quieren hacer preguntas. Y bueno, Diego, tú dijiste que tenías algunas preguntas hacia Belén, o Yo quiero... dale, eso, dale tú primero entonces. Y no, Claudia también. por un lado, Claudia, me encantó lo que leíste, lo que dijiste, lo que escribiste. Hay algo que me pareció que me resonó y es parte de esto de apropiarnos de un lenguaje, o sea, de un lenguaje que de alguna manera nos oprime, que es un lenguaje patriarcal. O sea, para mí cuando dijiste eso, yo lo primero que pensé era asociado a las instituciones, particularmente asociado a la justicia, un lenguaje que en un expediente judicial oprimía, de pronto en una novela puede ser revelador, puede transformarse en una herramienta propia, ¿no? Y me ponía a pensar también un poco en esto de que hablaba Diego en relación a digamos, a la obra, y me resonó mucho Eve Uart, una escritora argentina que admiro mucho, que en sus talleres de escritura decía, ¿no?, que un hecho, por más dramático que sea, por más fuerte que sea, ¿no?, porque muchas veces pasan los talleres de no ficción, que de pronto llegan con historias de vida muy complejas, pero un hecho fuerte no lo convierte en un hecho artístico, ¿no? Y a veces cuando los temas, por ejemplo, como este libro, ¿no?, como cuando es un tema
de abuso sexual, o cuando de pronto está la muerte de un familiar, o cuando de pronto el tema es tan fuerte, a veces se opacan todo lo que hay detrás, que en definitiva es el artificio, es lo que hace que esa obra transmita la fuerza que transmite, ¿no? Entonces, yo creo que en ese proceso hubo dos momentos fundamentales, y uno tuvo que ver con el momento determinado, ¿no? En esto o sea, de dónde vienen los saberes, o de dónde viene la condición de posibilidad, por lo menos de mi novela, primero y antes que nada tuvo que ver en un taller de escritura. Tuvo que ver en ir a un taller de escritura, en conocer escritoras contemporáneas, en empezar a leer escritoras contemporáneas. Empezar a darme cuenta que los temas que a mí me interesaban o que me motivaban tenían lugar en los catálogos editoriales. Después de una carrera académica donde la mayoría de los autores eran varones, y de una educación secundaria donde también, que están buenísimos, o sea, nos daban a Borges, nos daban a Cortázar, leímos en Martín Fierro, leímos, buenísimo. Pero por ejemplo, y ahí voy un poco con Chile, a mí leer a Pedro Lemebel me voló la cabeza. Cuando leí su Manifiesto por la Diferencia, y cuando leí algo en relación a lo que dice, ¿no? ¿Quién va a narrar lo que pasa puertas adentro? ¿No? O sea, yo lo interpreté como, bueno, ¿quién va a poner luz sobre, o sea, quién va a decir lo que no se dice? O sea, ¿quién va a romper con ese silencio? Y así me pasó con escritoras argentinas, y creo que los talleres de escritura en ese sentido fueron para mí fundamentales, y dentro de esos talleres también se gestó un poco el cómo, ¿no? Si bien hay un proceso de elaboración que tiene que ver con lecturas y con estudio y demás, de pronto yo no podía creer cuando de pronto todo aparecía en un mismo lugar, desde la polifonía y la presencia de Manuel Puig por ahí en mi carrera, me acuerdo que me encantó cuando el libro de Svetlana Alexievich, Las voces de Chernobyl, que ganó el Nobel. Yo me acuerdo que no me acuerdo si me lo regalaron o qué, y cuando lo vi dije, che, esto es posible. O sea, hay algo acá que funciona, y que vuelve poderoso el texto, porque no muestra solo una historia o habla desde una voz autorizada. En el abuso no hay voces autorizadas, y el abuso no tiene solo una voz o dos voces. El abuso es antes, durante y después. Y a mí me generaba mucha vergüenza y contradicción entender que me había dolido menos el abuso que lo que sucedió después, que fue la vergüenza, el silenciamiento, la hipocresía, la distancia, el perder a mi familia, el encarar solo una causa judicial. Eso me parecía más doloroso. Y yo digo, ¿cómo hago para mostrar eso sin tanta carga de subjetividad mía? O sea, si bien siempre hay una carga subjetiva, siempre está la mirada, siempre está qué voz elijo reproducir, de qué manera, con qué tono. Había algo que al dejar que ellas hablen, podía tomar un poco más de distancia, que es muy complejo por ahí en la escritura autobiográfica, en la non-fiction, como es un gran problema. Pero bueno, la polifonía fue una de esas herramientas mágicas. Otras es un gran consejo que me dio mi tallerista, que fue esto del que explica pierde. No subestimar a la lectora, no subestimar al lector. No hay por qué poner nombres de las voces, no hay por qué explicar todo. Pensar en una lectora, en un lector activo. Pensar en que no tengo que controlarlo todo, que el significado se puede negociar,
y que tampoco tengo que contar toda mi historia. Que en definitiva mi historia no es lo que importa. O sea, lo que importa es esa literatura. O sea, creo que además es una locura, porque ¿cómo haces para dividir tu historia y la literatura? ¿Cómo haces para...? Pero a mí me di cuenta que me importaba más la literatura, que me importaba más hacer literatura. Pensar que la historia podía ser mía o podía ser de otra persona, y que la materia de la experiencia me permitía escribir esta novela, pero eso no significaba que por eso tendría que ser puramente emocional. De hecho, creo que al contrario. Bueno, me surgieron esas cosas. No, es muy... eh, es buenísimo lo que acabas de decir, que te importaba hacer literatura, ¿no? Digo que es que a veces hay que verbalizarlo igual, ¿no? Como que las personas que escribimos, como que hay un momento, me da la impresión a mí que lo autobiográfico a ratos nos ha hecho olvidarnos de que lo que nos importa es hacer literatura, ¿no? Entonces, es heavy, pero además lo que impresiona, y lo que les puede impresionar a muchas personas además, Belén, es que muy joven lograste tomar una serie de decisiones que a mí me parecen muy impresionantes, pero sobre esas quería preguntarte una muy puntual, que tiene que ver con lo que tú acabas de decir ahora de restar esta carga de subjetividad, ¿no? Que lo que pasa es que es muy heavy porque, claro, tú escritora vienes con una mochila donde tienes algo muy grande, ¿no? Digo, es como muy grande y es como, bueno, ¿qué hago con esto, no? Digo, y me da la impresión a mí que al tú plantear esta idea de restar esa carga de subjetividad también, lo que logra este libro finalmente es no solo abordar tu experiencia, sino que justamente volverse político, porque sale de esa singularidad y se sale al encuentro del mundo también y de las otras voces, ¿no? Sí, yo creo que en muchos casos, en gran parte de mi vida, en la escritura, en la literatura aún más, soy mi peor enemiga muchas veces, porque me hago preguntas o me exijo mucho más de lo que lo puede hacer otra persona, digamos, como que, y parte de eso estuvo en, por ejemplo, preguntarme si podía escribir con la voz del victimario y recordar algún momento alguno de todos los momentos donde fue amoroso conmigo. Y si podía volver ahí y narrarlo. Y me costó un montón, pero lo hice, pero de la misma manera que, no sé, narrar la voz de cuando... otro gran consejo, además del que explica Pierre, es el de no escribir para la familia, no escribir para que me lea mi familia. Me acuerdo que ya estaba subido a un escenario y leí la primera voz cuando mi familia, sentada en la butaca, se enteró que yo estaba escribiendo la historia. Y ya no había vuelta atrás. Ya estaba escrita la mitad del libro. Y escribir las voces de personas, cuando los protagonistas de la novela se vuelven personas tan cercanas emocionalmente y afectivamente, hay algo de irreverencia, hay algo de donde, por un lado, yo entendí que no estaba escribiendo de ellos, estaba escribiendo estaba escribiendo como a partir de lo que había pasado, pero que esta historia no eran ellos. No era ni mi madre, no era ni el victimario, no era ni mi padre, ni mi abogado, ni la perito. Eso fue clave. Y lo segundo fue decir, bueno, ya está. Entender de nuevo que me importaba más la literatura, que era lo que yo quería para mi vida, ¿no? Entonces, como creo que parte de ese trabajo tuvo que ver con, por ejemplo, recordar conversaciones, mensajes, audios, puteadas, llantos, y me daba cuenta al principio que cuando reproducía, por ejemplo, las voces más cercanas, como la voz de mi madre, eran 2 páginas, 1.5 sobraban. Se trataba de ver qué era lo íntegro de ella y qué de lo demás era reflexión, prejuicio,
justificación mía. Una vez, con mucha ayuda también ajena, ¿no? Como de leer esto y entrar a purgar, a cortar, a identificar bien las voces de cada persona, a que, digamos, tratar de decir, bueno, de qué manera puedo mostrar que hay un contexto que hace posible el abuso. De qué manera puedo poner en evidencia abandonos, silencios, otro tipo de abusos que van construyendo, ¿no? Como ese escenario. Y parte de esa decisión también tuvo que ver con esto de no poner nombres, por una cuestión de nuevo de reafirmar que no se trataba solamente de mi historia. Y hay una autora estadounidense que habla de esto, de Vivian Gornick, que cuando habla de sus autobiografías, y dice que ella cuando se sienta a contar una historia, cuando está narrando una historia, elige qué parte suya va a iluminar ese relato, y todo lo demás lo deja fuera, ¿no? Yo creo que en mi caso hubo como un proceso de selección de esas voces, y con el tiempo también hubo un momento de entender que, bueno, que el libro ya iba mucho más allá de mí, digamos, como que por fin me había permitido no solamente despegarme emocionalmente de esa parte de mi vida, y porque la escritura también tiene ese sentido, o sea, más allá de que es literatura y que trabajé por la literatura, también trabajé en lo personal, digamos, la literatura me sirvió como herramienta para poder distanciarme emocionalmente también de ese hecho de mi vida. Entonces, en definitiva, había sido y creo que será un proceso como muy valioso. Belén, han llegado varias preguntas, así que mejor le damos un rato, tenemos hasta las 10, así que podríamos empezar a darle la voz a la gente. Yo te voy a... Algunas cosas más o menos ya las has dicho, pero puedes puntualizar o agregar algo. Por ejemplo, Anita Zúñiga te felicita, dice maravilloso el relato. Dicen que escribir es revivir. ¿Cómo desligarse de las emociones al minuto de narrar una vivencia personal tan traumática? ¿Cuánto te tomó escribirlo? Tenés razón, escribir es revivir, pero poquito tiempo. Es mucho más largo y tedioso el proceso posterior de revisar la escritura, editarlo, trabajarlo, pensar qué voces faltan, en mi caso, ¿no? Entonces el proceso, ponerle de escritura, habrá demorado 6 meses, porque yo creo que en mi vida no se va a volver a repetir ese hecho. O sea, el último libro me llevó, el segundo libro me llevó 5 veces más, y creo que el próximo va a llevar seguramente 20 veces más, porque cada vez se vuelve más complejo. En este caso había algo que tenía para decir y decidí dejar que eso corra y que incluso se lleve puesta también mi vida. O sea, como decidí de alguna manera entregarme a ese proceso, a esa pulsión de escritura que llegaba cuando estaba arriba de un colectivo y de pronto anotaba en mi cuaderno cuando estaba tomando un café, y anotaba en la servilleta, estaba en algún lugar, anotaba en el celular y escribía a la madrugada. Entonces fue algo muy veloz y muy también pulsional. Y sí, fue revivir las primeras veces, pero también, y más que revivir, tuvo que ver con registrar y aliviar, porque una vez que eso quedó asentado en una hoja, y cuando ya volví al texto, la emocionalidad iba disminuyendo y se empezó a volver obra. Entonces yo lo trabajaba como un material, como si estuviese trabajando sobre la manifestación en la 9 de julio, al final. Y eso tenía que ver con mi historia, entonces también hay un desapego, esto que se va como distanciando también en la vida.
Andrea pregunta, independiente de la discusión de los géneros literarios, para ti como autora, ¿el texto es sobre todo autobiográfico? ¿O ha Sí, sí, sido más, no. o ha sido más importante la ficcionalización? ¿O qué significa poder novelar una experiencia vivida? Sí es, siempre creo que desde que lo escribía, más que autobiografía, siempre hablaba de no ficción. Muchas veces no sé bien por qué, porque creo que los géneros hay algo ahí que dentro del cual no me interesa enmarcarme, pero sí había una tradición que me interesaba, principalmente y muy, además, teniendo en cuenta que el libro surge a partir de una consigna asociada a la identidad, que como que de pronto arranca el texto a partir de la palabra identidad, con toda la tradición que hay en Argentina y en Latinoamérica, y cómo, bueno, un poco hablábamos de Walsh, pero también de María Moreno y otras escritoras. eh, a mí esa tradición de la no ficción como denuncia me interesaba. Por eso siempre traté de resguardarme un poco ahí, pero sin dudas apropiándome, agarrando todas las herramientas de la ficción que podía. Las más que soy de las, o sea, me importa mucho el cómo, y creo que la literatura nos da muchas herramientas para poder pensar en cómo contar una historia, de qué manera. Más que el qué, a mí me importa muchísimo el cómo. Entonces, de ahí sí creo que más que, no sé, la crónica periodística, me afirmé mucho más en la ficción ahí, en esas herramientas, en el estilo. Belén, un espectador pregunta, ¿cómo se sintió escribir voces de otras personas? ¿Fue fácil mantener esa polifonía a lo largo de la novela? No, fue un garrón. O sea, tuve que leer mensajes muy viejos, que había guardado cartas, vi videos. Además, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Vi videos de cumpleaños infantiles, escuché, no sé, me pasó que hice como hice un trabajo de nuevo, como también asociado al periodismo ahí. Mucho investigar, pero ¿qué pasa cuando sos quien investiga y el sujeto a investigar? O sea, y el objeto, como sos sujeto y objeto a la vez, eh, y, mm, y a veces escuchaba hablar a mi mamá y me fijaba qué palabras usaba recurrentemente, cuáles eran sus frases más dichas, y así con las personas que aparecen en el texto. O sea, más que nada me recurría a los oídos que a los ojos, mucho más a los oídos. Dos personas, Belén, Carlín y un espectador anónimo. Uno te pregunta por que recomiendes a algún artista latinoamericano contemporáneo y Carlín te pregunta por escritoras hispanoamericanas que te inspiren. Uy, hay un montón. Justo estoy haciendo un taller, me decidí este año porque ya había algo que me interpelaba muchísimo, que era esto de... En un principio para mí fue muy importante leer autoras argentinas contemporáneas, como para poder decir, ok, viven. O sea, como que alguien que yo conozco puede estar haciendo literatura. Puedo ir a verla a un bar, leer, puedo ir a que me firme un libro, puedo ir a verla a una feria. Son gente de carne y hueso, fue lo primero que pensé. Y después me pasó que me empecé a interesar muchísimo por, por la literatura latinoamericana, iberoamericana,
y empecé a leer cada vez más autoras por esto de desde qué perspectiva narramos el continente desde nuestro lugar, ¿no? Desde qué lugares hablamos. Y entonces este año empecé a dar un taller donde elijo una autora iberoamericana por mes. Justo este año elegí a Arelis Uribe, que es una escritora chilena, para trabajar un poco de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de marginalidad o de colonización, o bueno, también hay una autora ecuatoriana que recomiendo mucho, que es Daniela Alcíbar Belolio. Estoy pensando también yo creo que es tan, no sé, es tan rica la literatura que estamos construyendo que no sé, siento que no me... O sea, creo que, no sé, yo hice el ejercicio, me acuerdo el año pasado, de empezar a hablar con mis amigas de distintos grupos literarios y decirle, recomendame 3 autoras latinoamericanas. E hice una lista, las dividí por país, y empecé a buscarlas, porque además por ahí no todos los libros llegan, entonces empecé a buscar por Mercado Libre, empecé a buscar en distintas librerías, y hace meses que solamente leo autoras latinoamericanas. Liliana Colanzi, Gabriela Biener, la forma de Gabriela Biener de pensar las relaciones sexoafectivas, de romper un poco con aquello que durante tantos años, con la monogamia, con la forma tan estricta de pensar las relaciones, de pensarnos. Nada, justo, bueno, nada, la verdad es que son muchas, pero nombré algunas ahí como para empezar. Bueno, quedan 2 preguntitas. Javier pregunta, supongo que alrededor de tu experiencia habrás acudido a terapia psicológica. ¿Podrías decir que ello ayudó a construir tu texto? 100%. De hecho, ese es un tema importante porque, no solo por el texto, sino porque yo sentía algún tipo de responsabilidad al poder pagar digamos, un tratamiento terapéutico, al poder tener un abogado, al poder tener los recursos para viajar al pueblo a presentarme a la fiscalía. Sentía que esos recursos no todas quienes en algún momento sufrimos los tuvimos, ni los tenemos. Y eso hizo que por un lado, en uno de los viajes que hago al pueblo, que es donde suceden como los abusos en el ámbito intrafamiliar, una de mis primas me dice, ¿no? Como esto de que una de mis primas mucho más grande que yo, alrededor de 10 años mayor, me dice como que yo podía hacer lo que ella ya no podía, porque tenía hijos, porque dependía económicamente de esta persona. Y yo lo primero que pensé fueron 2 cosas. Por un lado, yo estaba viviendo en Buenos Aires y tenía una distancia y tenía la posibilidad de hacer un tratamiento terapéutico como para poder transformar mi situación. Y por otro lado, que si yo no hacía algo, esto se iba a volver a repetir. Y lo primero que hice fue ir a la justicia en 2014, y con 2 o 3 años después me di cuenta que eso no iba a cambiar nada. Y en 2017 empecé a escribir Porque volvías cada verano. Así que sí, fue parte importante. Por último, un comentario de Alejandra que dice, compré el libro porque me llamó primero la atención el título. Y después de leerlo, creo que es un título genial. Es desgarrador porque es un cuestionamiento brutal y a la vez, a mí me pareció que es tu propio cuestionamiento. ¿Es así? Porque hay mucha culpabilidad en esa pregunta. No sé si es efectivamente así, pero es parte de lo que provoca el abuso.
Y por último, felicitarte por este libro. Admiro tu fortaleza para escribirlo. Sí, totalmente. Un poco el libro empieza y termina con una pregunta por muchos motivos. Uno, porque me gustan los libros que generan más preguntas que respuestas, ¿no? Porque creo que yo todavía no me respondí por qué volvía cada verano. Porque creo que no hay una respuesta única y para siempre. Y porque creo que sin dudas apela a generar en el lector, en la lectora, esto de qué siente una mujer ni bien denuncia y que la culpa es de ella. La que se siente en el banquillo de acusado es ella, no es el victimario. La que tiene que dar explicaciones, por qué volvías al pueblo, por qué volvías a tu trabajo, por qué no hablaste antes. Hay, me parecía que eso era lo más complejo y lo más... y algo fundamental para transmitir, por eso creí que tenía que ir al título ya de entrada, de cabeza, o sea, como que tenía que estar ahí y aparecer y plantar bandera, para que la próxima vez que hagamos una pregunta pensemos antes, ¿no? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos preguntar? ¿A dónde vamos? Y no solamente, o sea, creo que este libro es más para el contexto que para las personas que atravesaron una situación así. En general. Bueno, Belén, hemos estado una hora aquí conversando, escuchando las lecturas atentas de Diego Zúñiga, de Claudia Pablaza. Quedaron unas poquitas preguntas porque, bueno, nos pilló el tiempo, pero es la señal, yo creo, de que las ponencias, de que tu texto, de que desde el título el libro está convocando, de que es pertinente, está muy en sintonía con los tiempos. Y nada, si quieres decir algo más o alguno de los panelistas, yo a nombre de la editorial les vuelvo a agradecer a Diego Zúñiga, a Claudia Pablaza, sus atentas lecturas, sus presentaciones, su buena disposición, y a ti, Belén, también. Ojalá te tengamos por acá luego, ¿ah? Cuando se normalice la situación. Totalmente. Yo también tengo muchas ganas de ir. Totalmente. Muchas gracias entonces. Bueno, sí. Gracias. Quedamos hasta acá. Sí, de nuevo, gracias Álvaro por la posibilidad de que llegue porque volvías a Chile. Para mí es importantísimo, ¿no? Porque además hay algo colectivo que se genera también y propio también de este tipo de historias, ¿no? Que no hay geografía, por un lado, o sea, no tiene fronteras, es una problemática que nos atraviesa de un lado y otro de la cordillera, pero que por otro lado sí hay geografía en cuestión de que para mí es nada, esto, de dónde venimos y hacia dónde vamos es algo que construimos colectivamente. En todo sentido, ¿no? También en lo literario. Y nada, gracias Claudia por estar hoy, por tu texto, por tu editorial, por promover las voces que promueven, está muy bueno. Y Diego, nada, por tu lectura súper, nada, precisa, inteligente, nada, me quedaría hablando con ustedes un rato más. Gracias. Sin duda nos hubiéramos ido a tomar un trago, ¿ah? Viernes en la noche, si Obvio. fuera real. Pero bueno, Sí. así están las cosas. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron también escuchando esta presentación, ¿ya? Porque los libros se hacen con los lectores. Así que hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Gracias.